Un saludo a todas las naciones que nos sintonizan en este momento a través de nuestra página graciasobregracia.net. Y como puedes ver, ya hemos renovado las páginas, ya hay una palabra fresquecita para ti. Dios nos ha permitido llevar esta página a otra gloria. Gracias por su paciencia, por el tiempo que nos hemos demorado en volver al aire con toda potencia. Pero sabemos que Dios tiene un propósito en todo. Así que aquí estamos de nuevo y vamos a ministrarle esta palabra de gracia sin cesar. Abba, Padre. Bien, hoy tenemos un tema bien interesante. Es como un seguimiento dándole seguimiento a lo que compartimos en Miami. Y donde compartimos con el pastor Cheo y otros pastores más. Y hoy vamos a llamar a este tema solícitos. Voy a llamar a este tema solícitos. Y vamos a ir a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Recibo las palabras dadas del Espíritu de Cristo para transmitir este sentir del Señor. Efesios capítulo 4, en el versículo, vamos a leer el versículo el versículo 1. Vamos a comenzar en el versículo 1. Dice: yo pues, preso en el Señor, está hablando el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fíjate que él está rogando. Y tú sabes que él no está pidiendo, él está rogando, porque para lograr esto que va a continuar es algo muy difícil, pero no es imposible. Versículo 2. Con toda humildad. Para lograr esto tiene que haber humildad. No se puede pensar que yo me lo sé todo, que yo soy el general del evangelio, que yo tengo tantas iglesias, que tú sabes, hay que haber humildad. Tú puedes ser un ministro de Jesucristo y puede ser que hay cosas que tú todavía no has aprendido. O hay cosas que tú necesitas corregir, o hay cosas que tú necesitas quitar de tu forma de pensar como ser humano y aplicar la sabiduría del Espíritu en unas áreas de tu pastorado. Entonces hay que tener humildad. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Y luego dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Para llegar a esto tienes que soportar. Hay que soportar personas rebeldes, hay que soportar, dice, con mucha paciencia los unos a los otros en amor, porque todos nosotros tenemos que soportarnos para poder llegar al versículo 3, solícitos, que es el tema de hoy, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Espíritu tiene una unidad, y es una unidad doctrinal. No es decir, ay, todos somos de Cristo y vamos a darnos abrazos y besos y esa es la unidad. Eso no es la unidad. ¿Cuál es la unidad? Dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en la misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5, un Señor. Ahí comienza la unidad del Espíritu. Es un solo Señor. Eso que dicen, pídale a María para que le pida al Hijo y luego que el Hijo le diga al Padre. Entonces ya no es un Señor, estás añadiendo muchos señores. Un solo Señor, una fe. Diga una fe. No que este sí tiene una fe como que más poderosa, que el otro tiene una fe débil. Este es un hombre que tiene menos fe. No, es una sola fe, que es el espíritu de fe que Dios te ha dado. De que tú lo uses o no, ya eso te hace a ti aparentar como que puede ser la manifestación de esa fe esté débil o fuerte, pero la fe es una sola y todas las tenemos. Y luego dice un bautismo.
Y hay que ser solícito para alcanzar esto. Las personas, cuando dice un bautismo, no son dos bautismos. Hay personas que dicen, no, después que tú te sumerges en las aguas, eso que cae de las nubes, que sale sale en tu baño, que tú abres, el agua, pues esos ministerios que dicen, te vamos a meter en el agua y luego vas a ser bautizado en el Espíritu Santo. Ya te saliste fuera de la unidad del Espíritu. Por eso hay que soportarte. Si tú estás bautizando en agua todavía, me toca soportarte con amor, humildad y mansedumbre. Pero te toca a ti ser humilde y decir, ok, ¿cuál es el punto aquí, pastor? Bueno, el punto es que para llegar tiene que ser solícito para alcanzar esto. Porque si es un solo bautismo, o es del agua o es del Espíritu. No pueden ser dos bautismos. Y si tú eres inteligente, el bautismo de Cristo es el cumplimiento del símbolo del agua. Sí, pero es que a mí me gusta el bautismo porque es que a la gente le gusta y así yo colecto fondos para dar las clases de bautismo. Y tú estás pensando en el dinero, entonces tú no estás pensando en cumplir la unidad del Espíritu que Pablo ruega. Pues yo te estoy rogando en el nombre de Jesucristo que tú seas solícito en alcanzar esto. Fíjate, la palabra solícito significa primeramente dispuesto a servir, si tú lo buscas en el diccionario. Dispuesto a servir o satisfacer. En este caso, satisfacer a tu Señor. Servir a tu Señor. Significa ser diligente en esto. O sea, si tú me estás escuchando y tú dices, bueno, sí, esos son los de la gracia, que siempre están diciendo que no se debe bautizar en agua, pues entonces no estás haciendo diligente. Y entonces, tú tienes que ser solícito. Si tú te llamas un ministro del Señor, a este libro tú tienes que respetarlo. Si no, tú debes colgar los guantes. Quítate el traje, ponte un short y vete a la playa. Sé un ser humano normal sin mucho propósito. Pero si somos siervos del Señor, tenemos que cumplir con el mandato que Él te dio, que nos dio como ministro de Jesucristo. Tú no eres ministro de tu iglesia, tú eres ministro de Jesucristo. Y si tú te paras enfrente a un púlpito, tú tienes la responsabilidad de transmitir el sentir de Jesucristo, no el tuyo. Y después de haber escuchado este mensaje, ahí Dios te va a comenzar a demandar. Así que, aunque lo apagues ahora mismo, ya Dios te va a comenzar a demandar porque lo escuchaste y tú sabes que esto es la verdad. Y luego dice, la palabra solícito significa, oiga esto, la ocupación del ánimo. Pastor Cannon hablaba del ánimo ahora. La ocupación del ánimo, o sea, tú te tienes que ocupar en el ánimo de cómo tú logras y quieres llegar a esta meta. Dice, la ocupación del ánimo, el cuidado, el esmero que ponemos en el asunto en que estamos empeñados o interesados. Oye, eso está tremendo. Te lo voy a repetir. Solícitos, porque Pablo dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esto de guardar la unidad del Espíritu no es una cosa que se pone como si fuera un mensaje más del Evangelio. No, este es el Evangelio. Porque si tú no estás en la unidad del Evangelio y no eres solícito en mantenerlo, entonces ya no estás en el Evangelio. Y entonces, te voy a repetir, solícito significa la ocupación del ánimo. ¿Cuánto ánimo tienes tú para trabajar conmigo, trabajar con nosotros, trabajar con el cuerpo de Cristo para llegar aquí? Yo escuché a una persona que dijo, bueno, tú sabes que, ¿qué importa que Pablo diga que la unidad sea un solo Señor? Porque tú sabes, mientras vayan a la iglesia y mientras busquen a Dios y con eso ya se zafan de la unidad doctrinal que Dios está buscando en su pueblo. Y yo, ¿pero qué vas a hablar? ¿De qué importa? Que se quieran bautizar, pastor. Deja a la gente quieta. Pues no lo vamos a dejar quieto, porque es que Dios nos llama a ser solícitos en esto.
tenemos que esmerarnos, tenemos que poner diligencia en este asunto en que estamos interesados. Y si a ti no te interesa lo que Dios está buscando en tu iglesia, entonces mi propósito era decírtelo, allá tú con el Señor. Si tú eres un hijo legítimo de Dios y te consideras un ministro legítimo llamado por Dios, que tú sabes quién es Dios, ¿verdad? Al que le tenemos temor reverente. Pablo dice con temor y temblor. Al grande tú sabes que hay que tener suma reverencia a Él. Y dice que tenemos que ser humildes y mansos y soportarnos. Sopórtame un poco de que no te guste de lo que te estoy diciendo, pero examínalo. Examínalo. Ya después que termine este mensaje, siéntese en tu casa, abre la Biblia, hable con el Señor y verifique estas cosas que estamos diciendo. Entonces, para lograr llegar a la unidad del Espíritu, nosotros necesitamos poner a un lado nuestras creencias del pasado, nuestras religiones. Tú le preguntas a la gente, oye, ¿qué tú eres? Pues yo soy católico. ¿Y por qué tú eres católico? Bueno, porque mi mamá fue católico. ¿Y por qué tu mamá fue católica? Porque mi abuela fue católica. ¿Y por qué tu abuela fue católica? Pues porque mi bisabuela era católica. Entonces, y eso se sobreentiende. Yo fui católico, pero una vez Dios te alumbra y comienza a hablarte del verdadero evangelio, de su verdadero propósito, no una religión. La religión en verdad no te puede hacer nada. A veces tú entras en una religión, te arrodillas o el pastor te pone la mano y sales así como sintiéndote un poco mejor según tú. Y tú sabes que cuando vuelves a la vida normal, tú no sientes ningún poder, tú no sientes cambios. Y déjame decirte que cuando Dios está en tu vida, algo va a cambiar. Algo tiene que pasar positivamente en tu vida. Segunda carta a Timoteo capítulo 4. Segunda carta a Timoteo capítulo 4 en el versículo 1. Segunda carta a Timoteo, y apunta estos versículos para que los estudies. Segunda a Timoteo capítulo 1. Segunda a Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Fíjate que tú sabes lo que es, pues, decirle a alguien, yo te encarezco delante de Dios, y eso es un poco hasta intimidante. Porque fíjate que Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y déjame decirte, si tú le dices a alguien, yo te encarezco delante de Dios, y como que, tú sabes, porque Pablo tenía autoridad para hacerlo. Pues nosotros, como ministerios, como el cuerpo de Cristo, nosotros te encarecemos delante de Dios ahora mismo y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2 dice, que prediques la palabra. Ay, pastor, yo estoy predicando la palabra, yo llevo 20 años predicando la palabra. ¿Cuál palabra? A Moisés. Porque si tú estás predicando a Moisés, tú no estás predicando la palabra. No, por eso es la palabra de Dios, pastor. Eso era la palabra, eso fue la palabra de Dios. Pero ya eso no es la palabra de Dios. Dios hizo un cambio de pactos. Y Pablo dice que si el viejo pacto fuera sin defecto, porque el viejo pacto tenía defectos, dice que Dios procuró establecer otro evangelio, o sea, en el término del nuevo pacto, que ya no tenía nada que ver con Moisés. Predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende,
A veces cuando nosotros, pues como ministerios de gracia, nos ha tocado reprender. Y alguna gente se han ofendido. No, que ellos hablan mal de las iglesias. No, nosotros no estamos hablando mal de las iglesias, estamos corrigiendo lo que se necesita corregir. Y yo, como miembro del cuerpo de Cristo, tú tienes que considerarme. Hay otra gente que dice, ay no, yo no quiero escuchar ese ministerio porque habla mucha sabiduría y nosotros lo que queremos decir es gloria a Dios y sentir que temblamos un poco y déjanos tranquilos aquí con el bautismo en agua. Pues entonces hay que reprenderte. Dios está empeñado en llegar a la unidad del Espíritu. Y Dios necesita que tú comprendas eso para que tú seas un instrumento útil en este mundo. Si no, estás jugando a la religión. Eso es lo que estamos haciendo. Tú lo que tienes es, con todo el respeto, con toda la humildad y mansedumbre, tú lo que tienes es un club social. Esa es tu iglesia, un club social. Y se ríen y se abrazan y todo. Eso tú lo puedes hacer en un parque también. Tú puedes ir a un parque a abrazar. Oye, mire que el niño qué grande que está. Y eso no tiene nada malo. Pero ¿dónde está la doctrina? ¿Estás bautizando en agua todavía? ¿Tienes más de un Señor? ¿O reconoces a Jesucristo como el único y sabio Dios y no hay más nadie que Él? Eso es cosas para pensar. Entonces dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Para que alguien entienda esto, a veces hay que usar tanta paciencia. Ahora mismo yo tengo que aplicarla. Hay que aplicar paciencia para que tú puedas comprender. Esto no es nada personal contigo, es llevándote al propósito oficial de Jesucristo para tu vida y para la iglesia. Y luego dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hoy son los tiempos. Hay gente que no quieren padecer por la sana doctrina. Mira que nosotros hemos tenido persecución por mantener esta sana doctrina y de mantener la unidad del Espíritu. Pero si sufrimos por la verdad, pues entonces que digan lo que digan de nosotros, que digan que somos unos exagerados, que digan que somos unos radicales. Otros nos han llamado hasta falsos. No importa, pero si es la verdad, es la verdad. Y entonces luego sigue diciendo, vendrá tiempo donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora, cumpliendo nuestro ministerio. Pero el propósito, el ruego de Dios en el apóstol Pablo es, yo necesito que tú te esmeres en decir, bueno, déjame analizar esto un poquito más. Que tú seas humilde y digas, es verdad, pastor, aunque yo soy un pastor, hay algo que está careciendo en mi ministerio. Pues vamos a unirnos. Cuando el cuerpo de Cristo se une, la clase de gloria que comienza a suceder en esta tierra. Pero si no nos unimos y corrijamos lo que tenemos que corregir, entonces Dios no puede hacer todo lo que Él quiere hacer en esta tierra. Mira, nosotros tuvimos ahora en un seminario con 35 personas en Miami. Y había una clase de gloria ahí con 35 personas, pero ahí unidos. Y todos solícitos en ese mensaje. Nadie con opiniones personales, todos ahí oyendo. Eso es así. Después llegaba otro pastor y hablaba en línea con este espíritu, con este evangelio. Y después llegaba otro y decía, yo esperaba este ambiente. Y bueno, y déjame decirte que yo llevo en la gracia y predicando gracia y cantando gracia por más de 20 años. Y yo llegué ahí diferente, Pastor Dan. Y tú llegaste diferente también. Porque es que se levanta
el Cristo que está en nosotros se levanta y comienza a querer gobernar su tierra que Él ha creado, a sus hijos. Y comienza un buen ánimo. Si tú estás de mal ánimo, pues mira, la receta para ti hoy es que tú debes ocuparte en el ánimo, ser solícitos. Tú debes esmerarte en poner todo lo necesario para el asunto en que estamos empeñados. Tú no puedes vivir toda la vida, pues a mí lo que me gusta es comer, a mí lo que me gusta es comprar, qué sé yo, cosas en el supermercado, y que mira, que cómprame aquello que me gusta a mí, que vamos para McDonald's, que vamos para Olive Garden, y todo eso tiene su tiempo, pero eso no es el propósito de tu vida. Tu vida es llevar la verdad de Jesucristo al mundo, y esto no es algo que yo te estoy imponiendo. El Espíritu te va a incomodar y te va a dar ese sentir, y Él mismo te lo va a producir. Vamos a ir a primera carta Efesios capítulo 4. Tengan paciencia conmigo, porque Pablo dice esto con toda paciencia y doctrina. Efesios capítulo 4, versículo 15. El apóstol Pablo dice así. Bueno, comencemos con el 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Tú sabes lo que son vientos de doctrina? Ay, hermana, vamos allá, que allí va a estar Benny Hinn. Y tú vas a otra iglesia, pero tú vas a ir allá a otro viento, o sea, es un viento, vamos para allá, porque ahí ese hombre dice que cuando él hace así, te caes como afecto dominó 100 personas al mismo tiempo y se levantan sanos. Oye, y eso suena bien interesante. Pero ahí van todas las multitudes para allá. Y después, ¿y qué pasó, hermano? Bueno, bien, te sanaste, bueno, me sentí mejor. Y el otro sí, de pronto otro sí sintió que se sanó. A veces no van ni al médico para comprobar que en verdad se sanaron, porque prefieren creer más en el concepto de que Dios me sanó y creerlo, y después, como no fueron al médico, le pasan algo. Y entonces después viene otro y dice, mira que el seminario tal, dice que viene el pastor aquel que sale en la televisión, hermano. Cash Luna. Y Cash Luna, si me estás escuchando, yo te encarezco hoy delante de Dios y delante del Señor Jesucristo. Y yo recibo que tú eres dócil para recibir las palabras que yo te estoy dando en este día. Porque yo soy tu hermano. Yo necesito que nosotros nos unamos. Tú conoces la palabra, brother. Dice que tenemos que unirnos, que somos el cuerpo de Cristo y que juntos, mutuamente, Dios comienza. Mira, vamos a leerlo, míralo ahí. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Esto es un mensaje de amor. Dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Esto no es Cash Luna, esto no es el pastor Iván López, esto no es el nombre que quieras ponerle, esto es Cristo. Dice, de quien todo el cuerpo somos tú y yo. Dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oye, yo siento del Espíritu que hay gente, hay ministerios completos que vamos a comenzar a unirnos bien unidos, y por las coyunturas nos vamos a ayudar mutuamente con la actividad propia de cada miembro, porque tú tienes tu don, yo tengo mi don, pero si nos unimos somos una explosión. Mira, todas las cosas que muchos le hemos pedido al Señor van a comenzar a manifestarse en pasos agigantados. Por eso Pablo dice, por quien recibimos, Romanos 1:5, la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Pero tienes que obedecer a la fe.
Y hay beneficios cuando se obedece la fe. Mira primera carta a los Corintios, capítulo 20, en el versículo 19. Primera carta a los Corintios, capítulo 20. Y ya vamos a ir culminando el mensaje de hoy. Primera carta a los Corintios. Primera Corintios. Segunda. Es segunda, ¿verdad? Vamos a ver si es verdad. Yo creo que este versículo se apuntó mal. Primera carta a los Corintios, ¿Qué dice el versículo? capítulo. Habla de los dones del bien, de los miembros del cuerpo. Creo que ya lo encontré. Sí, primera carta a los Corintios, capítulo 12, en el versículo 18. Vamos a comenzar en el 18. Vamos a comenzar, perdón, en el versículo. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahí está el bautismo del espíritu. El agua, pastor, el agua. No puedes incluirle el agua porque si no son dos bautismos y la unidad del espíritu es uno. Y ahí te lo está diciendo Pablo. Y tenemos que corregir esas cosas en la iglesia. Y si somos humildes y comenzamos a corregir, te digo que cosas maravillosas van a suceder en nuestras vidas. Dice el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro. Tú sabes, el cuerpo no es un solo miembro. Después, ¿qué dice? Sino muchos. Entonces, rapidito, tírate ahí mismo en el capítulo, en el mismo 12, pero ve al versículo 21, dice, versículo 20, dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Yo tengo necesidad de vosotros, de ustedes que me están oyendo. Yo necesito que tú llegues a esto para que mi ministerio sea enriquecido. Yo necesito que tú, como tu propia actividad, como miembro del cuerpo, que nos unamos y mutuamente veamos la actividad de que Dios va a hacer en nuestras vidas. Y yo no puedo decir que yo no te necesito, pero tú no puedes decirme a mí que tú no me necesitas. Tú no ves que somos del mismo cuerpo. Somos del mismo cuerpo. Mira, yo entiendo que el ministerio Reinando en Vida, graciasobregracia.net, es un ministerio cabeza. Y Pablo dice, no todos son cabeza. Pero ahí dice, pero el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Somos un ministerio cabeza, pero necesitamos la mano, porque si me pica la cabeza, me quedo yo sin... Pero el cerebro es el que da la directriz al cuerpo. Y nosotros somos un ministerio cabeza. Ahora, voy a concluir con esto. Esto es con toda humildad y mansedumbre. Esto es con toda humildad y mansedumbre, soportándonos unos a otros en amor. Mira, yo por esta unidad, yo hasta he llorado. Y lo he tratado de lograr entre pastores. Y me he decepcionado grandemente. Y yo dije, Señor, ¿será posible que cada uno busque lo suyo propio?
Nadie quiere tu voluntad. Todos quieren hacer su iglesia, no tu iglesia. Quieren ser su iglesia. ¿Será posible que gente que profesan su nombre lo que están buscando es enriquecerse y no transmitir la verdad que tú nos has dado? Y obviamente Pablo lo dijo. Él dijo, en el tiempo de él hace 2000 años, dijo, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Porque ¿qué puede ser lo suyo propio? Lo mío propio es que tenga mi iglesia, que los mensajes que yo piense que yo debo dar los doy. Si quiero predicar de Moisés, los predico. Si quiero imponer las manos, las pongo. Si quiero tener 3 bautismos, los pongo. Siempre y cuando el dinero esté entrando. Pues, mientras la gente esté feliz y esté la iglesia llena, ese es buscando lo suyo propio. Pero dice que no buscan lo que es de Cristo Jesús. Y lo que es de Cristo Jesús es un evangelio, hermano. Y ese evangelio fue revelado al apóstol Pablo en el tercer cielo. Luego Jesucristo se le apareció múltiples veces en visiones y revelaciones. Eso está escrito allí, de Romanos a Hebreos. Deja ya las historietas de Zaqueo, que si Zaqueo subió y bajó, que si la melena de Sansón. Eso tiene su momento también, pero eso no es el evangelio. Y tenemos que llegar a la unidad, ser solícitos. Es más, yo voy a comenzar desde el día de hoy a orar fervientemente sobre esto. Me gocé mucho que el pastor David Stross dijo en el seminario que gracias, Señor, por contestar mis oraciones. Porque es que para lograr esta unidad requiere humildad, requiere mansedumbre, requiere soportarnos, pero también requiere a veces que nosotros te vamos a redarguir, te vamos a tener que reprender a veces, pero porque te amamos. Y vamos a terminar con Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, y con esto terminamos. Hebreos capítulo 12 en el versículo 7 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres ¿qué? Reprendido por Él. O sea, Dios reprende, pastor. Bueno, por eso es que también nosotros reprendemos, porque si yo estuviera en el otro lado y tú me reprendes a mí y soy humilde, yo voy a decir, ese hombre tiene razón. Yo necesito corregirme en estas cosas. Dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No te creas que todo es bendición. Esos conceptos de que, ay, ya somos más que vencedores, es cierto. Ya, pues, las bendiciones, las riquezas de Dios ya son nuestras, es cierto. Que ya, entonces te metes mucho en todo lo bueno que es Dios, pero no quieres recibir la corrección. No quieres recibir la reprensión, no quieres recibir la exhortación. Porque déjame decirte algo, si todo es color de rosa en tu iglesia, hay algo malo. Porque ahí tiene que haber corrección. Constantemente Dios te va a ir modificando, constantemente Dios tiene que darte algún tipo de crecimiento, constantemente tiene que tú reconocer dónde tienes que modificar o cambiar para andar en obediencia al Señor. Y es como un padre a un hijo. Porque Él es tu padre y ustedes son sus hijos. Pero si un padre ama a su hijo, pero cuando no anda rectamente también se le reprende. Si no, no lo está amando. Este es el mensaje de amor más grande que tú puedes recibir de parte del Señor. Un padre que no corrige a su hijo cuando anda en malos caminos. Hablando terrenalmente. Que anda metido en droga. Que anda metido en promiscuidad, que no está obedeciendo a sus padres, él tiene que reprenderlo. Ese es el acto de amor más grande. Yo no voy a permitir que tú te vayas por ese camino. Y se puede patalear y lo que sea, mientras tú seas mi hijo, mientras tú estés en esta casa, tú vas a seguir estas reglas que nosotros estamos poniendo ahora mismo. Pues hermano, vuelvo a repetir, este es el mensaje de amor más grande,
más grande, al punto que el apóstol Pablo dice, te ruego. Pues yo te estoy rogando también, todos estamos rogando para llegar a la unidad del Espíritu. Yo te invito a que ustedes también oren por esto. Si no has comprendido totalmente, oren. Diga, Padre, si ese es el sentir de tu Espíritu, muéstrame, aclárame, dame entendimiento en esto. Queremos que se manifieste el poder del Evangelio en mi iglesia en otra magnitud. Queremos que el mundo sea impactado con tu verdad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por esta palabra, Señor, que es la palabra apostólica. No que nosotros seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de ti. Gracias por darnos el alto honor de representarte en este mundo como embajadores de Cristo. Decimos que somos instrumentos útiles, Padre, sí. Decimos que nos limpiamos de toda contaminación de carne y de espíritu. Decimos que andamos sobrios y piadosos en este mundo para representarte bien, pero que seas tú en nosotros, Padre, porque sin ti nosotros nada podemos hacer. Eres tú, Padre, quien nos hace brillar dentro de las tinieblas. Eres tú que nos mejora mientras estamos en este mundo, Señor. Gracias por tu sabiduría, Padre. Oramos por esos pastores, Señor. Decimos que los pastores, los que te aman de corazón, Padre, reciben tu corrección. Padre, yo mismo recibo tu corrección. Les digo que mi vida comienza a elevarse a la estatura del varón perfecto, Padre. Te glorificamos en este día, Señor. Te damos gracias por pertenecer a ti, porque somos de ti, Padre, a Jesucristo. Abba, Padre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y te declaramos bendecido con toda bendición. Y como decimos nosotros, estamos reinando en vida sobre todas circunstancias. Ahora sí, si tú entendiste esto, pues ahora sí que disfrute tu familia. Vete a comer, vete a bailar si quieres. Pero guarde esta verdad, este concepto en tu corazón, en todo lo que haces. Bendecido con toda bendición.